Es un gusto poder saludarles nuevamente. Quiero comentarles que el mensaje anterior estábamos hablando acerca del mensaje del primer ángel. Entonces, la estructura que estuvimos haciendo es ir desglosando poquito a poquito el mensaje del primer ángel. Otros oradores estarán hablando de los otros dos ángeles. Pero con relación al primero, mencionamos ayer la importancia de poder tomar en cuenta del mensaje que es el evangelio eterno, un adjetivo que lo que nos está diciendo es que tiene una aplicación eterna. Desde mucho antes era un plan que Dios tenía para la raza humana, si en dado caso cayera. Y comprendemos que el evangelio consta del amor de Cristo, del amor de Dios, de venir a esta tierra, Jesús a esta tierra y de poder morir por cada uno de nosotros, su sacrificio y todo lo que hizo por nosotros. Hablamos acerca del temor de Dios. Dice, porque las primeras características del mensaje es teme a Dios y dadle gloria. Hablamos acerca del temor de Dios en el contexto del evangelio eterno. Y en el contexto del evangelio eterno, el temor a Dios es el temor de no aceptar el amor y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Es ese temor de no aceptar, o sea, el temor de poder llegar a rechazar el evangelio en nuestras vidas. Y que por ende, al momento de rechazarlo, vienen consecuencias a nuestras vidas. Claro, consecuencias. Y nos desviamos, y al desviarnos cometemos un sinnúmero de pecados. Pero debido a que rechazamos el amor de Dios. Pero al aceptar el amor de Dios, hay temor en nosotros y eso hace que nosotros respetemos lo que el Señor nos ha indicado en su palabra. Y hablamos que darle gloria es de admitir que hemos fallado y que los juicios de Dios son justos. Y hoy hablemos de la siguiente partecita del texto, porque el texto dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y solo esa frase es la que vamos a dialogar en este tema. Porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, en la Biblia hay muchas referencias al juicio. Permítame por lo menos darle algunas. La primera carta de Pedro en el capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4 y el versículo número 17. Primera de Pedro 4, 17. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960 y el texto dice en la primera carta de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ese es uno de los textos muy conocidos acerca del juicio. Otro texto conocido acerca del juicio lo podemos nosotros encontrar en Mateo capítulo 12. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo número 12 y en el versículo números 36 y 37. Entonces el texto dice así, Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. A ver, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta, ¿dónde? En el juicio. Oh, interesante, en el día del juicio. Y dice también el texto acá, en el versículo número 37, Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás, ¿qué cosa? Justificado. Y por tus palabras serás, ¿qué cosa? Condenado. Así que el texto me está diciendo acá inmediatamente lo que implica, en este caso, el que algún día también seremos juzgados, el día del juicio. Pero hay otro texto conocido acerca del juicio. Hechos capítulo número 17. Hechos capítulo número 17, vamos a ver, Hechos 17 y el versículo número 31. Miren lo que dice este texto, que es muy conocido acerca del juicio. Yo creo que es uno de los textos que hay que resaltar más con el tema del juicio. Subráyenlo, apúntenlo, guárdenlo. Lo que se encuentra en Hechos 17, 31. Por cuanto
dice el texto, por cuanto ha establecido, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido, dice la Biblia, un día en la cual, ¿qué va a pasar? Según ese texto, juzgará, dice el texto, al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios juzgará este mundo. Ahora, quiero ser honesto con ustedes. Este tema del juicio a muchas personas, y muchas también religiones o muchas personas que pretenden o dicen ser cristianos, no les gusta hablar mucho de esto. Máxime el tiempo en la que hoy estamos viviendo, casi lo mencioné el día de ayer. Hoy estamos más hablando, bueno, no yo, pero las personas pues están más hablando acerca más de la prosperidad, que tú puedes ser próspero, que tú puedes obtener todo lo que tú quieres. Y claro que la Biblia desea que nosotros podamos, dice Juan, la tercera carta de Juan, capítulo 3, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Claro que la Biblia nos hace mención de que nosotros podemos tener salud y que nosotros podamos crecer, pero ese no es el fin del hombre. El fin del hombre, dice es el sabio Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Entonces nosotros debemos de comprender que nuestra prosperidad va más allá de lo que hay aquí en esta tierra, sino la oportunidad que tendremos de estar con Jesús por toda la eternidad. Esa es nuestra verdadera prosperidad. Pero como que la gente está más afanada en este mundo que olvida que un día nosotros seremos juzgados. Que el juicio es una realidad. Que el tema del juicio es una realidad. Entonces hoy las personas se enfocan solamente de hablar del amor de Dios, que es correcto, pero a la par de hablar del amor de Dios, tenemos que hablar ¿de qué? Del juicio. Pero como que al hablar del juicio nos da tanto pavor, nos da tanto miedo, que mejor no lo hablemos porque la gente se va a ahuyentar. Si usted le habla del juicio, la gente no va a aceptar. Si usted le habla del juicio, la gente va a correr del evangelio. Si usted habla del juicio, la gente se va a salir de la iglesia. Ay, no hablemos de esos temas porque en vez de atraerlos, los ahuyentamos. Pero fíjense que debemos de hablar del juicio. Yo recuerdo, yo me entregué a Jesús a mis 15 años. Antes de eso, nadie de mi familia era adventista. Entonces yo recuerdo que una vez iba en el bus, yo era un muchachito tremendo. Decimos en Guatemala, un patojo tremendo. Entonces yo era un muchachito tremendo y en el bus iba cuando una señora le iba hablando a otro joven en voz alta. Yo iba atrásito de ella y le decía, hijo, le decía, tú tienes que comprender que aunque te escondas, aunque te vayas a otro país, aunque te vayas a las montañas, aunque te encierres en tu habitación, aunque te metas debajo de la tierra, todo lo que hagamos en esta vida, Dios lo traerá a juicio y Dios te juzgará, porque de Dios nadie se puede esconder. Se puede imaginar yo de 13 años, 14 así, y todo lo que yo hago escondidas, y todo lo que yo hago, o sea que de Dios yo no me puedo esconder. Entonces, y eso, aunque usted no me lo crea, en vez de a mí darme miedo de, ay, yo no quiero saber nada de Dios, me despertó el interés de poder acercarme un poco más a Dios. Entonces, el juicio, en vez de ahuyentar a las personas, lo acerca más a Dios cuando se comprende en el concepto correcto del juicio. Porque aunque todavía ya voy a llegar ahí, les pregunto, ¿el juicio es una mala noticia o es una buena noticia? Es una buena noticia. Entonces el juicio, en vez de ahuyentar, nos debería de atraer más a Cristo y no tener miedo de predicar del juicio. El juicio, dice por acá unos apuntes que tengo acá, podríamos continuar así, presentando un sinnúmero de textos acerca del juicio.
pero que nos dan a la vez seguridad que proviene del cielo y de que la injusticia y el mal de la tierra algún día serán llevados a juicios y castigados. El concepto del juicio divino impregna en todas las escrituras y no ha habido un único juicio amplio que repare las ofensas o castigue todos los males y recompense todas las bondades. En cambio, los juicios de Dios han sido eventos sucesivos que dependen del tiempo, el lugar y las circunstancias, y de sus juicios en el pasado podemos nosotros aprender el juicio en la actualidad y en el futuro. Lo que ha sucedido en la Biblia podemos aprender de lo que está sucediendo ahora y en el futuro. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Adán y Eva? Hubo un juicio en el tiempo de Adán y Eva. Porque cuando Dios baja en ese momento en busca de Adán y Eva, ¿qué estaba haciendo Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Ellos estaban escondidos. Estaban escondidos. Y cuando estaban escondidos, Él hace un juicio investigador allí. ¿Dios sabe todo? Sí, Dios lo sabe todo, pero necesitaba que ellos mismos comprendieran sus actos y su grande falla. Y entonces Él, en vez de hacer una afirmación, pregunta, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Es un juicio investigativo. Y de ello hubo una consecuencia de sus actos. Lo mismo nosotros podemos encontrar con el juicio del Génesis capítulo número 7 en correlación al diluvio. ¿Cómo estaba la tierra en ese entonces? ¿Estaba llena de qué? Llena de maldad. A mí me gusta un concepto que se está dando hoy en día acerca por ejemplo, del calentamiento global, y toda la gente habla acerca del calentamiento global. Y están hablando acerca de que el calentamiento global se debe a las emisiones de gases, a la contaminación que el ser humano hace, etcétera, y todo el relacionado a la contaminación, y que cada vez más que está pasando va a haber un calentamiento global más grande. Pero pocos hablan que el calentamiento global y los problemas de la naturaleza que la Biblia lo explica, por ejemplo, en esta parte de Génesis 7 y también en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan? Cuando no llovía, no habla la gente que la razón por la que estaba la tierra era por la maldad del ser humano y porque el pueblo de Dios se había apartado de sus mandamientos. Eso es lo que dice Elías en el primer libro de Reyes. ¿Cuál era la razón por la que no llovía? No era porque había un problema en la naturaleza del calentamiento global o algo, sino por la maldad del ser humano y porque se habían apartado de los mandamientos de Dios. La situación de esta tierra, como estamos hoy viviendo, es por la maldad que hay en el corazón del ser humano y porque el mundo se ha apartado de los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera razón del calentamiento global y de los problemas de la naturaleza que hoy estamos viviendo. ¿Es correcto eso? Pero la gente, usted no va a ver en el noticiero eso. En el noticiero va a ver por eso la emisión de gases y otras cositas más que claro que son causas por el ser humano que mismo ha hecho, pero nadie habla acerca de que se apartó el ser humano de Dios y que el ser humano se apartó de guardar sus mandamientos. Ese es el verdadero problema que existe. Ahora, en el Génesis 7 hay un juicio también allí. Y hay una destrucción de la tierra por el asunto del agua. En Daniel 5, ¿se acuerdan de Daniel 5? Una historia que a mí me gusta, siempre me ha gustado desde adolescente. Cuando la descubrí, me encantó, y contarla a mis hijos me encanta. Cuando la mano aparece en la pared y escribe unas palabras, ¿verdad? Y decía, mene, mene, tequelo, parsim. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falto. Es un juicio. Un juicio. Y nosotros encontramos que al final de los tiempos, y en el tiempo que estamos viviendo, y al final de los tiempos también habrá un juicio. Por eso, en el capítulo número 7 del libro de Daniel, nosotros tenemos que navegar un poquito en ello para poder comprender el juicio preadvenimiento. Porque el texto de Apocalipsis capítulo 14 habla de, porque la hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado. No está hablando llegará como un tiempo futuro, sino que dice ha llegado. Y entonces tenemos que verificar cómo es que el juicio ha llegado.
Y la forma práctica de poder entenderlo es analizar lo que se encuentra en Daniel capítulo número 7. Entonces tenemos que navegar un poquito en Daniel 7, hermanos, para poder entender ello. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo número 7, y explicar un poquito lo que sucede ahí. Ustedes saben muy bien que es una profecía en Daniel 7, continuidad de lo que nosotros encontrábamos en Daniel 2. Y que en Daniel 7 hay diferentes bestias. Según el versículo número 17, estas bestias simbolizan reinos o imperios mundiales. Vamos a ver qué dice Daniel 7, versículo número 17. Estas 4 grandes bestias, ¿qué dice el texto? Son 4 reyes que se levantarán, ¿dónde? En la tierra. Imperios mundiales que se levantarían. El versículo nos menciona de que estas, y no solo de estos versículos, sino que en el contexto de Daniel 2, contexto de Daniel 7 y contexto de Daniel número 8, nos mencionan desde ya los imperios. Por ejemplo, el versículo 18 dice Daniel 7, después de recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino de los siglos eternamente y para siempre. Bueno, ¿qué comprendemos nosotros de estos reinos? Por ejemplo, que el primero era Babilonia, que después nosotros encontramos a los medos y los persas, después empezamos con Grecia y luego, ¿qué sería? Roma. Y esta Roma iba a surgir un cuerno pequeño que nosotros conocemos como la Roma papal, que está hasta el tiempo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué podemos llegar a esas conclusiones? De hecho, la Biblia nos menciona acerca del tiempo en la que estas bestias estarán. Por ejemplo, leamos el versículo número 24 de Daniel 7. Daniel 7, versículo número 24. Mucha atención. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y el versículo 25 dice, y hablará contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados de sus manos. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que en profecía, aunque no estoy dedicando mucho tiempo ahorita a explicar ahorita con temas de profecía, pero creo que somos conocedores de ellos, se está refiriendo a 1260 días o años. Y estamos hablando del periodo de la persecución cristiana de los años 538 a 1798. Eso es algo que no solo como adventistas lo predicamos, sino incluso muchos historiadores, muchas otras tal vez religiones en el pasado lo creían también de esa manera, que la Roma papal era la que persiguió, bueno, eso lo sabemos muy bien, la que persiguió a todos los santos del Altísimo en esa época. Y claro, que la Biblia cuando habla así de santos no está refiriéndose a una persona que haya muerto, sino como dice la Biblia en Apocalipsis 14, versículo 12, que los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No está hablando entonces en ningún momento de una persona que está siendo canonizada por lo bueno que había realizado en esta tierra. Entonces, la Biblia nos menciona acá de la importancia de comprender esa etapa. Y las diferentes partes del capítulo se describe entonces un juicio. En ese capítulo número 7, en esa orientación que tenemos, las bestias en un margen de tiempo, luego lo que iba a suceder con el cuerno pequeño, la persecución. En esa historia que está allí, se nos establece el momento en que habría un juicio. Un juicio. Entonces, recuerden que lo que hace Daniel es primero poner la visión y luego su interpretación. Miren lo que está diciendo en la visión, en el versículo número 9. Vamos al versículo 9 del capítulo número 7. Capítulo 7 y el versículo número 9. Les voy a mostrar al menos 3 referencias del juicio acá. Versículo número 9 y 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, en el momento de los que había pasado esto, las bestias y todo. Y se sentó el anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas mismas de fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, ¿qué dice el texto, amigos y hermanos? Se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, si alguien me dice, esto no es una escena de juicio, no sé cómo se lo podría explicar. O sea, no, más claro del agua, no sé cómo explicarlo, ¿no? Si una persona me dice, no, esto no es una escena de juicio, es una escena de juicio. Donde estamos hablando de que el anciano de días abre los libros y los libros, el juez se sienta y los libros son abiertos. Pero no solo esa es la expresión que está ahí. Veamos lo que dice el versículo número 22, que creo que es una de las cosas que a veces... Oh, perdón, me salté. Versículo 13. En el versículo 13, una escena interesante del juicio también ahí. Miraba yo en visión de la noche, dice el versículo 13, Daniel 7:13. Y aquí con las nubes del cielo venía, ahora aparece ¿quién? El Hijo del Hombre. Hubo uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué dice? Dominio, ¿qué más? Gloria, ¿qué más? Reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es una escena del juicio? Porque el juicio se le está dando al Hijo. Ustedes van a decir, ¿y quién es ese Hijo de hombre? Bueno, son muchos los versículos, pero yo sé que están apuntando. Los voy a mencionar uno por uno para que usted los apunte, ¿ok? Mateo 17:22. Mateo 20:18. Mateo 24:30. Voy a repetirlo. Mateo 17:22. Mateo 20:18. Mateo 24:30. Vámonos a Marcos. Marcos 2:10. Marcos 2:10. Marcos 10:33. Y lo voy a decir lo de Lucas, solo los de Lucas. Lucas 6:22. Lucas 11:30. Lucas 12:10. Y hay más referencias en el Nuevo Testamento. Esas referencias que acabo de dictarles ahorita son referencias que se le llama a Jesús como el Hijo del Hombre. Ahora, volviendo al libro de Daniel. En el libro de Daniel, nosotros entonces encontramos que es algún tipo de evento celestial. Vemos en el versículo 22 una parte muy interesante sobre el juicio. Daniel 7, versículo 22. Ya les mencioné el 9:10, ya les mencioné el versículo 13 y ahora vámonos al versículo 22. En la secuencia de las bestias que estamos viendo, miren lo que sucede en el versículo número 22. Hasta que vino el anciano de días, versículo 22. ¿Y qué pasó? Según sus versiones. Y se dio ¿qué? El juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo entonces ahora para que ustedes puedan entender el versículo número 26 con relación a esto. Pero se sentará, ¿qué dice el versículo 26, hermanos? ¿Se sentará quién? El juez. Y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado ¿hasta qué tiempo? Hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad y de los reinos, dice el versículo 27, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hermanos, el juez se sentará. Pero yo quiero que ustedes noten el versículo 22 que acabo de leer en otro tipo de versión. En la NBI dice así, aunque no todos tienen ese tipo de versión, pero quiero que ustedes escuchen esa versión. Dice el versículo 22, hasta que vino el anciano, o sea, el anciano, el Altísimo, y emitió juicio en favor de su pueblo. El versículo 22. O sea que el juicio es realizado en favor del pueblo de Dios.
Eso no lo tienen ustedes que pasar en alto. Tienen que marcarlo bien así en sus corazones. El juicio es realizado en favor del pueblo de Dios. Tendemos entonces nosotros a pensar que el juicio es algo malo. Algo que conduce solamente al castigo. Y ay, me da miedo de eso del castigo. Y que nosotros tengamos solo la connotación del juicio como algo malo. Pero el juicio es algo en favor del pueblo de Dios. Y ahora ustedes me van a decir, pero ¿no tiene consecuencias negativas? Claro, si yo hice las cosas incorrectas, tendré, como dice la Biblia, que Jesús vendrá a pagar a cada uno según lo que haya hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Claro que si yo no hice lo correcto, me aparté de la gracia de Jesús, pues yo te voy a tener una connotación negativa. Pero es que el juicio, en principio, son buenas noticias. Por eso, como ayer que les expliqué de que el temor de Dios va relacionado con el evangelio eterno, el juicio también va relacionado con el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque, hermanos, son buenas noticias. Si yo pienso solamente en mí, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo, ni aún uno. Si yo solo pienso en mí, hermanos, Jeremías nos menciona de que nosotros somos podrida llaga. Ay, qué expresión tan fuerte. Somos inmundicia. Si yo solamente pienso en mí, hermanos, yo no tengo nada bueno en mí. La Biblia dice en Romanos 3:11 en adelante, hay unas expresiones diversas con relación a cómo soy yo. El texto nos menciona que no hay ni uno que haga lo bueno, dice lo que hablan es repugnante como mal olor de una tumba abierta. Hay una descripción en Romanos 3. Si Pablo quería describirnos de una manera así por los suelos, léanse ustedes Romanos capítulo número 3, para que ustedes vean cómo es el ser humano realmente. ¿Sí? Somos podrida llaga. Y la pregunta es, si el juicio está a favor de nosotros, ¿cómo es posible que esté a favor de nosotros si nosotros somos pecadores? Si no hay nada bueno en nosotros, ¿cómo es posible que el juicio esté en favor de nosotros si no hay nada bueno en nosotros, si no hay nada oculto delante de nuestro Dios Todopoderoso, si Dios sabe que nosotros tenemos pensamientos malos, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible? Escuchen, solamente es posible por la gracia del evangelio eterno. Solamente eso es posible. Por eso es que estamos protegidos. Protegidos por la gracia del evangelio eterno. No es una coincidencia que el evangelio entonces esté relacionado con el juicio en Apocalipsis capítulo número 14. Quite el evangelio eterno de Apocalipsis 14 y deje solamente el juicio, entonces no hay esperanza para ninguno de nosotros. Pero como el evangelio eterno está allí, en Apocalipsis 14 hay esperanza. El juicio son buenas noticias. Por muy buenas que sean las buenas nuevas del evangelio, tiene más sentido también cuando se asocia con el juicio. Porque las buenas nuevas de salvación tienen todas las buenas intenciones, pero tiene más sentido cuando se asocia con el juicio. ¿Por qué? Porque nuestra única esperanza en el juicio es el evangelio, es decir, la justicia de Cristo, aceptada por el Padre como que si fuera nuestra, en el momento en el que nosotros apropiamos por fe. No debemos de tener entonces ningún miedo a la condenación. Bien lo dice Romanos capítulo número 8, versículo número 1, ¿no? Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Por lo tanto, no hay ninguna condenación. A ver, lo leo en la versión 60. Permítame que lo voy a leer en la versión 60. Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso no hay ningún temor, porque hay un juicio, sí hay un juicio, pero
no hay que tener ningún temor porque en Cristo, esas son las buenas nuevas del juicio. En Cristo no hay ninguna condenación. Si hay algo que a mí me gusta mucho hablar acerca del juicio, hermanos, es lo que se encuentra en Romanos 3:28. ¿Por qué Romanos 3:28? Porque Romanos 3:28 nos menciona cómo nosotros somos justificados. Romanos capítulo número 3 y el versículo número 28. Dice el texto al final, Romanos 3:28. A ver, al final dice el texto. Aquí está. Concluimos pues. ¿Cómo concluye Pablo la carta, ese capítulo número 3? Concluimos pues. ¿Qué concluimos? Que el hombre es justificado. ¿Cómo es justificado? Por la fe, sin las obras de ¿qué? Sin las obras de la ley. Nosotros solo somos justificados por la fe. Nosotros no somos justificados por las obras de la ley. Justificados independientemente de las obras de la ley. Y yo creo que aquí empezamos con un tema un poquito espinoso porque decimos, bueno, entonces si nosotros no somos justificados por la ley, entonces podemos nosotros quebrantar la ley y empieza la gente a cuestionar eso. Y nosotros encontramos textos diversos en Romanos que dicen, no hagan ese tipo de conclusiones. Sí, somos justificados por la fe, sí, pero la ley tiene una función especial. ¿Saben cuál es la función especial de la ley de Dios? Es mostrarnos cuál es el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice que Pablo no conoció el pecado si no hubiese conocido ¿qué? La ley. Porque la ley tiene esa función, la función de mostrarnos en donde nosotros estamos. La ley es santa, justa y buena, pero no tiene la función de salvarnos. Y hago esa aclaración porque estamos en este momento en una serie de defensa de la fe, porque hay personas afuera que cuestionan al adventismo diciendo que nosotros creemos que somos salvos por guardar la ley. ¿Quién? Nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en eso. Nosotros solamente somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por fe, dice la Biblia, somos salvos. Nosotros no somos justificados por guardar la ley. La ley tiene una sola función, enseñarnos cómo estamos. Y Gálatas dice que la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos ¿a quién? A Cristo. La ley solo me muestra el pecado, pero Cristo es el que perdona mi pecado. Hacemos esa aclaración porque la ley entonces solo revela el pecado, pero no ofrece para poder vencerlo o perdonarlo. Solo eso, lo único que necesitamos es el evangelio en nuestras vidas. La hermana White lo entendió. Mensajes Selectos, tomo 1, página 252. Dice ella, Mensajes Selectos, tomo 1, página 252. Mucha atención. La ley no puede salvar al hombre del castigo por su pecado, pero ella cumple una parte esencial, pues le convence de su pecado y lo lleva a Cristo, que es su única esperanza de salvación. Otra vez, más claro que el agua. No sé cómo explicar. Está más clarito que el agua. Entonces, esa es la única función. Una gran expresión, hermanos, de la ley y del juicio de Dios se puede encontrar en un tema muy particular del Antiguo Testamento, que es el tema del santuario. Y me da mucha tentación de expandirme con el tema del santuario, pero tendrán ustedes una exposición magistral en este día. No sé si hoy o mañana, pastor. Hoy tendrán una explicación exhaustiva con relación al tema del santuario. Así que no me voy a meter mucho con el tema del santuario. Solamente quiero decirles que en el santuario terrenal era la explicación típica del antitipo, de lo que iba a suceder con todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes que en el santuario había todos los días que el pecador tenía que llevar un cordero
al santuario, ¿se acuerdan, verdad? Entonces ellos utilizaban una cosa que yo siempre lo resumo así, una S y una T. No se me olvida por el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hay una, cuando uno dice O, P, Q, R, S, T. De primero la S y después la T. Por eso es que a mí nunca se me olvida. ¿Y qué significa la palabra ST? Sustituto, transferencia. Nunca se me olvida. ST, sustituto, transferencia. O sea que el pecador llevaba un cordero y cuando lo llevaba a la puerta del santuario, el cordero era el sustituto. ¿Por qué sustituto? Porque el cordero moría en su lugar. Y cuando el pecador ponía la mano en el cordero, en ese momento él estaba transfiriendo sus pecados al cordero. Y ahí era degollado. Luego llevaba la vaca, después de la vaca lo llevaban al lugar santo, y después del santo esparcía la sangre. Y después nosotros encontramos que una vez al año era el día del juicio, que es conocido como el Yom Kippur, o más conocido como el día de la expiación. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en Levítico 16. Ahí está la explicación completa. Ese día, el Yom Kippur, es conocido como un día de juicio. Pero escuchen lo que voy a decir esto. Ese día de juicio, el Yom Kippur, es una buena noticia para el pueblo de Israel. Es que nosotros percibimos que el Yom Kippur, el día del juicio, era una mala noticia. Pero no, el Yom Kippur es una buena noticia. A tal grado que incluso aquí en Estados Unidos todavía celebran el Yom Kippur y es un día de fiesta. El Yom Kippur. ¿Por qué es un día de fiesta? Porque aunque habían pecado, sus pecados eran perdonados, purificados y limpiados por la sangre derramada. Ese no es un día de tristeza. Es un día de alegría porque han sido perdonados. Por lo tanto, podían comparecer como justos ante Dios en ese juicio. Esta ceremonia anual tenía un lugar a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas en el libro de Levítico, capítulo 16, como le estoy diciendo. La expiación tiene que ver con perdonar los pecados, pero no de condenarlos. Repito, la expiación tiene que ver con perdonar a los pecadores, pero no de condenarlos. Porque repito, la condena es, ¿recuerda usted a la mujer que estaba frente a Jesús? ¿Se acuerda usted de esa experiencia? Que estaban las personas listas para apedrearlas. Muy bien, entonces en ese momento Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en ese momento? ¿La está qué? Perdonando. El objetivo de la expiación es el perdón. Y eso tiene que quedar claro porque, como vuelvo a repetirle, nosotros tomamos el tema del juicio como una mala noticia. Pero el juicio es una buena noticia porque es en favor de los santos. O sea, está a favor de perdonar nuestros pecados. Entonces es una buena noticia. No es una mala noticia. Yo quiero explicar eso porque a mí, yo crecí en una época que no sé por qué nos infundían miedo en algunos aspectos. Les quiero ser honesto. A veces había una viejita de mi iglesia que nos decía, tengan cuidado porque su nombre en este momento está siendo escrito todo lo que usted hizo el día de hoy y va a venir Jesús y si estás falto te vas a perder a la condenación. Y entonces uno se quedaba así como, y estoy siendo un poquito exagerado, pero vieran esa viejita si les contara. Sí, y uno ya a veces que percibía como que miedo, ¿no? Que miedo de que de repente hoy mi nombre esté siendo pasado en el juicio. ¡Oh! Y si mi nombre está siendo pasado en el juicio, ¡oh! Y no estoy bien, entonces tal vez hoy me voy a perder. Nos daban esa expresión la viejita de mi iglesia. Pero creo que a las viejitas de mi iglesia no les enseñaron. Probablemente ellas lo decían con mucha fe, ¿no? Con mucho amor a la vez. Pero tal vez ellas no les enseñaron que
el juicio, que nuestro nombre esté pasando por el juicio y todo lo que hemos escuchado acerca del juicio. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Porque el juicio es en mi favor. ¿Por qué en mi favor? No por lo que yo hice, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió en mi lugar. Claro que si yo estuviera solito yo ahí, pues claro, tuviera una condenación eterna, pero Jesús murió en mi lugar. Me gusta entonces esa forma de poder explicarlo, hermanos, porque ahora nosotros entendemos que el juicio son las buenas nuevas de salvación. Por eso, hermanos, Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 6, vuelvo a repetir e insistir, que todo figura a través del evangelio eterno. Ahora, Romanos capítulo número 8, vamos a ver ese versículo. Romanos capítulo número 8, versículo número 34. Romanos capítulo número 8 y el versículo número 34. Romanos 8, 34. Importantísimo versículo. Pregunta el apóstol, Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Resucitó. Y el que también, el que además está ¿dónde, hermanos? A la diestra de Dios. El que también, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Intercede. Hermanos, Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Tenemos que tener miedo a esa condenación? No tenemos. ¿Por qué? Porque Jesús es el que está allí dispuesto para perdonarnos. Hebreos capítulo número 7 y el versículo número 25. Hebreos capítulo número 7, verso 25. Hebreos capítulo número 7 y el versículo número 25. Dice el texto, por lo cual, Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre. Oh, qué bonito, hermanos. Bueno, estoy leyendo Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, ¿a quién? A Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, no hay forma de decir que un santo o una persona en esta tierra, aunque ha sido muy buena, es la que está intercediendo por nosotros ante el Padre. El único intercesor es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él hay salvación. Ya sé que hay cuestionamientos a veces de acerca de la intercesión y que una persona, por muy buena que sea, esté intercediendo. La gente le pone veladoras para que pueda Dios tener misericordia de nosotros. No existe tal eso en la Biblia. La Biblia solo menciona que Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro mediador. En Él hay solamente salvación. Hermanos, Cristo es el que murió por nosotros y nos ha entregado la salvación. Por eso, ¿hay que tener miedo al juicio? No hay que tener ningún miedo al juicio. ¿El juicio ha llegado? Sí, el juicio ha llegado. En ese contexto de Daniel capítulo número 7, en el momento en que termina ese tiempo profético, que según lo que encontremos después nosotros en Daniel 8, el juicio ha llegado, el juicio investigador, el Yom Kippur. Pero, hermanos, es interesante confirmarlo también en el Apocalipsis. No solo en Daniel, sino que también en Apocalipsis. Porque Apocalipsis está plagado de temas acerca del santuario. Usted puede leer en Apocalipsis 1, del tema del santuario. Pueden leer en el capítulo 5, tema del santuario. Pueden leer en el capítulo 8, tema del santuario. Pueden leer el capítulo 15, tema del santuario. Pueden leer el capítulo 21, es tema del santuario. Todos esos capítulos están hablando con relación al santuario en el libro de Apocalipsis.
Pero un capítulo que no dije, que yo quiero que ustedes lo lean conmigo, es el capítulo 11, versículo 19. 11, 19. Apocalipsis 11, 19. A ver, Apocalipsis capítulo 11, versículo número 19. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 11, 19. Dice el texto así: y el templo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Fue abierto. ¿Y qué se vio, hermanos? Y el arca de su pacto se veía, ¿dónde? En el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. A ver, hermanos, pregunto, ¿dónde estaba ubicada el arca en el santuario? ¿En qué parte? ¿En el lugar qué? Muy bien, en el lugar santísimo. ¿Y en qué momento o cuándo se abría la cortina del lugar santísimo? Solo una vez al año. ¿En qué tiempo? En el Yom Kippur, en el día del juicio. Y ahora vemos, Apocalipsis capítulo 11, que el santuario está abierto. Y Apocalipsis 11 es la partida de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día, cuando dice, capítulo 10 y 11, cuando dice es necesario que profetices otra vez. Entonces, inmediatamente ubicamos el día del juicio, Apocalipsis 14, todo está en una escena de que el santuario se abre. Hermanos, no hay nada que temer, porque Dios está a nuestro lado y nosotros hemos aceptado a Jesús, nuestro Salvador. Por lo tanto, lo que nos dice el mensaje del primer ángel, hermanos, es que la hora de su juicio ha llegado. Y por eso, aunque su pueblo necesita temer a Dios y darle gloria, lo hace por la seguridad de vida eterna en Cristo Jesús, prometida por el Evangelio eterno. La promesa que es de ellos por la fe. Hermanos, esas es las buenas noticias del juicio. Y que nosotros tengamos la oportunidad de hablarle a las personas. ¿Sí? Que nosotros seremos juzgados. Pero no hay que tener ningún miedo por el juicio, de ese juicio. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermano, estaremos con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga.